A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito legal, tributario, financiero, contable, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados. En esta noche no nos podría faltar a un experto tributario de talla local e internacional, Nelson Morales, un experto tributario que representa a una de las principales firmas de impuestos y de auditoría de nuestro país. Nelson, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte una vez más, porque digo una vez más porque tú eres amigo de nuestra casa, de nuestro programa Tributación de hoy. Y qué mejor con esta reforma tributaria recién aprobada, con el dictamen favorable de la Corte Constitucional, decreto 742. Nelson, muy buenas noches, esta es tu casa, Tributación de hoy, ¿cómo estás? Cristina, buenas noches, excelente, nuevamente muchas gracias por la invitación, para mí siempre es un honor estar con usted y sobre todo pues para compartir un poco los conocimientos, dado que tenemos una nueva ley que no la esperábamos, sobre todo la forma en la que salió, entonces hay muchas cosas por analizar. Y qué lindo que siempre compartir con una persona que tiene muchísimo conocimiento y sobre todo esa predisposición y esa, yo digo, entrega tan importante para el gremio contable, y no solamente para el gremio contable, y para las personas que en esta noche se conectan a nuestro programa. Estábamos esperando casi más de 30 días el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Se enviaron 2 decretos, uno aprobado, otro no aprobado. Ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, mi querido Nelson. Varios puntos de reforma. ¿Cómo abordamos? ¿Por dónde queremos comenzar? Cuéntame, mi querido Nelson. Creo que lo que más nos interesa como personas naturales, los cambios que hay como impuesto a la renta de personas naturales, creo que es un tema bastante álgido. Importante. Sí. Todo el mundo esperábamos yo digo, cambio, no sé si cambio, pero hablemos el pagar legalmente menos el impuesto a la renta como personas naturales. Hablemos de la rebaja por el uso de gastos personales. ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es el porcentaje? Todo el mundo habla de la carga familiar. Expliquémosles de una manera general cómo va a funcionar. Muchas preguntas y a la expectativa de ¿se va a pagar menos realmente? Sí, bueno, primero ahí, Cristina, los considerandos de la ley son interesantes, ¿no? El hecho de que la administración tributaria ha hecho un análisis y la carga impositiva se les fue de la mano, y es por eso que se ha establecido esta reducción en el impuesto a la renta, ¿no? Primero, en cuanto a los gastos personales, hemos visto que esta figura de conceder descuentos en función de las cargas familiares es usual en otros países, y qué bueno que de alguna manera también se lo esté aplicando en Ecuador ahora, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? Hasta el año 2022 teníamos una reducción de gastos personales como una especie de crédito fiscal entre el 10 y del 10 o del 20%. Ahora es única, va a ser del 18%, y hay tres escenarios. El primer escenario va a ser aquellos que no tienen cargas familiares. Perfecto. Para ellos va a ser la reducción del 18% del menor entre los gastos personales y 7 canastas básicas familiares. Qué lindo como estás explicando, a enero por favor, de cada año. Quiero que en esta noche escuche claramente cómo Nelson Morales le está explicando cómo funciona esta rebaja por carga, por uso de gastos personales. Y ya le dijo algo importante, ya no es el 10 o el 20, es 18% por usar sus gastos personales, y le está explicando cómo lo va a hacer. Repíteles, por favor, esta forma.
es escoger, ¿no es cierto?, entre sus gastos personales declarados y la canasta básica multiplicada por 7 si no tiene cargas familiares. Exactamente. Esa es la fórmula básica, digamos, sí, ¿no? Eso es lo más general. ¿Va a ser? Si no tenemos cargas familiares, 18% del menor entre gastos personales o las 7 canastas básicas familiares que están informadas por el INE al mes de enero de cada año. El segundo escenario va a ser de los que tienen cargas familiares, y ahí se establece una tabla en la cual si es que tengo una carga familiar, puedo utilizar 9 canastas básicas familiares. Y así vamos subiendo. Y así va subiendo hasta la posibilidad de tener 20 canastas básicas familiares. Hay que tener muchas cargas familiares. Ese es el mensaje. Ahora si no tenemos muchas, no vamos a poder tener una rebaja interesante. Ahora el tema es que no olvidemos que el hecho de respaldar los comprobantes de venta, eso se mantiene. Por supuesto, si no tengo respaldos, pues no me servirá de mucho el hecho de que me amplíen la posibilidad de deducir los gastos también personales. Tenemos el tema de las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, que ¿no? ese es el tercer escenario. Perfecto. Que en ese caso va a ser el menor entre los gastos personales y 20 canastas básicas familiares. ¡Qué maravilla! Además, también es importante que en el decreto 742 se estipula el concepto de carga familiar. ¿Cuál es el concepto de carga familiar? Para que las personas, que usted que esté en su casa, que usted que nos sigue en redes sociales, que estamos en este horario tan espectacular hoy de los días jueves, ¿qué es carga familiar de acuerdo al decreto 742? Lo que señala la norma ahí es que son contribuyentes que son personas que dependen del contribuyente, es decir, que no obtienen ingresos grabados. Puntualmente señala que pueden ser los hijos del cónyuge, los padres, los hijos pueden ser de hasta 21 años, perfecto, discapacitados de cualquier edad, pero la condición que establece es que se pueda demostrar que dependan del contribuyente y que no obtengan ingresos grabados con impuesto a la renta. En el concepto de gastos personales, ¿se adiciona algún nuevo concepto de gastos personales, mi querido Nelson, a este uso, a esta rebaja de gastos personales? Sí, efectivamente, algo que me ha llamado la atención, pero que es un poco más digamos, común el hecho de tener ese tipo de gastos, que es respecto de las mascotas. Eso es lo que se los gastitos incluido de nuestros firulais. Exactamente. Qué lindo. Ahora sí, los gastos de su firulais es gasto deducible. ¿Quién no tiene un firulais en casa? ¿Quién no tiene una mascota? ¿Quién no tiene un perrito? ¿Quién no tiene un gatito? ¡Qué maravilla! Claro. Gastos de nuestras mascotas, de ese firulais tan querido. Tú no tienes una mascota, yo tengo dos firulais en casita. ¡Qué maravilla! Y que pueden ser gastos importantes. Claro, ¿no? Por supuesto. Uno les cuida, uno les alimenta, les lleva al veterinario. Qué lindo. Lo has hecho una explicación, como siempre, Nelson, tan didáctica en esta noche que usted nos está siguiendo y que este programa luego se va a hacer viral en redes sociales. ¿Desde cuándo se aplica esta rebaja por uso de gastos personales del 18%? Pero traes algo también adicional. ¿Qué pasa con la tabla del impuesto a la renta? Nosotros tenemos una tabla de impuesto a la renta de personas naturales que comenzamos de aplicar en el 2023 porque hubo el cambio con una resolución, porque tú sabes que siempre la tabla cambia. ¿Qué pasa con la tabla con este decreto 742 para el 2023? ¿Cuándo hacemos este cambio? Bueno, ese es un tema bastante particular, dado que el artículo 300 de la Constitución Política de Ecuador establece que no se puede aplicar las normas de manera retroactiva. Entonces, cualquier cambio que se haga en impuesto a la renta, en esencia, debería aplicar para el año siguiente. En este caso, si bien es cierto, es en beneficio de prácticamente toda la comunidad, pero se está irrespetando ese artículo. Pero como la Corte Constitucional es la que lo revisa y dio el dictamen favorable, y tenemos una norma expresa dentro de este decreto de ley, va para el 2023. Va para el 2023, es decir, en este caso es retroactiva. Lo que sí señala la norma es que ahora con este cambio, si es que se genera un saldo a favor producto de este crédito fiscal, de la rebaja fiscal, no hay lugar a devolución. Podría haber lugar a devolución si es que al final efectivamente mis retenciones fueron mayores que mi impuesto causado, pero bajo este escenario, el cambio de la rebaja fiscal, pues no hay lugar a devolución. Tenemos nueva tabla para el 2023, hay que recalcular. Tenemos un nuevo porcentaje de rebaja, incluyendo un nuevo concepto que son las cargas familiares, pues nos toca recalcular definitivamente, y esto sí va a hacer que usted tenga un menor pago de impuesto a la renta
pero que hay que aclarar, esto es para lo que las personas naturales que estamos en un régimen general, definitivamente. Sí, efectivamente, la tabla, si bien es cierto, como usted decía, Cristina, ha sido modificada y hay una reducción. Si bien es cierto, no es muy significativa, pero hay una reducción en los rangos sobre todo. Y un tema importante respecto de las cargas, Cristina, el hecho de que establece que no se puede compartir cargas. Hablemos de ese tema. Señala que se puede definir a discreción, es decir, si es que una pareja tiene 2 hijos, podrá decir, tú te tomas del gasto del uno, yo me tomo el gasto del otro, pero ¿qué pasa si es que hay hijos cuyos padres están separados, no viven juntos? Comparten gastos, ¿cómo se maneja esa discreción? Es un tema bastante complejo. Tendrán que entrar a un proceso de conciliación, mi querido. Una mediación, una transacción, que ya estamos expertos. Excelente explicación, Nelson. Vamos a otro tema importante. Entonces, para cerrar este tema, usted lo tiene que hacer. El tema del impuesto a la renta de personas naturales es un tema del 2023. Tiene que reliquidar su impuesto. La misma norma lo habla, que es un tema retroactivo. Excelente noticia, lo estábamos esperando. Yo la verdad decía, la Corte en este punto, un dictamen súper favorable. Vamos a hablar otro tema que también es importantísimo, régimen RIMPE, un régimen simplificado que pienso que cada vez tiene que ir haciendo honor a su nombre, la simplificación tributaria. Así es. Dentro del régimen RIMPE yo veo 2 partes fundamentales. Reforma principal es del impuesto a la renta y hay una parte que también es del IVA en lo que se aplica en el tema del RIMPE, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos principales? Primero, aclarar a qué periodo va las reformas del impuesto a la renta del RIMPE, a qué periodo va la parte del impuesto al valor agregado del RIMPE. También hay otro impuesto que se aprobó. Y vamos haciéndole como puntos principales del resto de la reforma, porque la reforma no solo es el impuesto a la renta de las personas naturales, mi querido Nelson, para que las personas que nos están mirando miren todo el contexto de la ley del fortalecimiento para la economía familiar. Sí. Bueno, en cuanto al RIMPE, al régimen RIMPE, se han establecido algunos cambios. Primero, el hecho de que en la tabla para negocios populares, más bien dicho, se ha establecido una tabla para negocios populares. Antes había una sola sección que era de hasta $20,000 y se establecía el pago de los $60, que era, así venda $100 o venda 19,999, había que pagar los $60. Entonces ahora se ha hecho el cambio, se ha establecido una tabla en la cual es progresivo, ¿sí? Y que es lo que se buscaba desde hace algún tiempo. Ese es el primer cambio que ha habido. Y eso viene con la sentencia de la Corte Constitucional también, ¿no? El segundo cambio, y a mí me parece el más importante de esta disposición, es que antes se señalaba que si es que estoy en el RIMPE, no estoy en las exclusiones y supero los 300,000, debo liquidar conforme el último segmento de la tabla. Ahora se indica que si es que en el transcurso del año supero los $300,000, automáticamente debo liquidar como régimen general. Entonces, se eliminó el tipo impositivo final por el exceso. Y algo que también es importante, las reformas del RIMPE en impuesto a la renta, Nelson, hay que aclarar porque hemos tenido muchísimas llamadas porque ya se comienza a informar, igualmente en prensa, en muchos medios de comunicación, todo lo que es reforma del impuesto a la renta en el CITOM, y aquí usted lo va a decir con toda la experiencia que usted tiene en materia tributaria, toda reforma de impuesto a la renta en el RIMPE es para el periodo fiscal 2024. Así es. Y eso está claramente definido. Y uno de los cambios más importantes es que en el artículo 97.1 se elimina el tema de la sujeción al RIMPE para consolidar rentas RIMPE y no RIMPE. Sí, ahora ese es un cambio fundamental, ¿no? Sí. Y Nelson, y ahí quiero tu ratificación. Ya no vamos a hacer declaraciones consolidadas para el próximo periodo fiscal. O RIMPE o régimen general. Así es, exactamente. Ya este es el último año 2023 que consolidamos. Sí, exactamente, justo eso es lo que dice la norma. Si tengo 2 actividades, la A está en exclusiones y la B no en exclusiones, eso implica de que por tener una actividad que está en las exclusiones, simplemente ya no puedo aplicar RIMPE para ningún caso. Exacto. Me sujeto al régimen general para todas mis operaciones. Es decir que el artículo 230 del reglamento en declaración y pago va a tener que modificarse. Así es, absolutamente. Y eso es un cambio muy grande al concepto incluso de
el arranque del RIMPE mirando mis ingresos que no superen los $300,000 del año anterior, porque ahora sería ejercicio fiscal, solo lo del año actual. Exactamente. Es un cambio bastante importante. Y eso, Nelson, querido, sí es importante que en esta noche les aclaremos a nuestros queridos contribuyentes. Impuesto a la renta 2024, RIMPE. Sí, exactamente. La vigencia es 2024. Y el IVA, sí, ese es un tema distinto. Al ser un impuesto mensual, debería aplicar desde el mes de julio, dado que está publicado en el registro oficial en el mes de junio. Y eso es muy importante porque en redes sociales ya el SRI había sacado un comunicado como que explicando, ¿no? El IVA, por favor, no se olvide en el cambio, por ejemplo, de negocios populares, en donde aclara, ¿no? Que los bienes y servicios que emitan pues los comprobantes de venta de los negocios populares estarán grabados con tarifa cero. Cambio importante. Cambio importante, ¿no? Porque obviamente en eso aclara pues de que en el tema de incluso al hablar de que la cuota de los $60 contiene IVA y renta, al ponerle ya esta aclaración, pues ya nos está diciendo que qué pasa cuando un consumidor final quiere utilizar una nota de venta de un negocio popular. Ya no habría la obligación de emitir liquidación de compras, ni grabar el IVA. Porque ya está grabado con tarifa cero. Está grabado con tarifa cero. Eso es un cambio que es importantísimo que esta noche sepan las personas. Sí, y eso es un tema interesante porque por primera vez, al menos de mi criterio, que un producto va a estar grabado con el 0% según quien lo venda. Así es. Porque si lo vende alguien que esté en régimen general, digamos, un emprendedor. Si un esfero es vendido por un régimen general, graba el 12. Si es vendido por un régimen popular, graba 0. Mira, qué interesante. Esta parte es importante aclararles, ¿no? Porque me decían, Cristina, o sea, y tú lo dijiste perfecto, Nelson, si me vende un esfero, un negocio popular, es 0. Pero si me vende un esfero, un emprendedor, o un régimen general es 12. Y ahí me decían, Cristina, y ya no tengo que hacer lo que estoy haciendo hasta junio del 2023 cuando le compro a un negocio popular y quiero tomarme crédito fiscal. Una liquidación de compras y servicios y autoliquidar y autorretener el IVA 12. No, ya no lo tienes que hacer. Se acabó. Porque ellos ya en la reforma para julio ya no te habla que en su cuota esté incluida el IVA y la renta, porque ya te habla que ellos tienen tarifa cero de IVA. Así es. Qué maravilla. Yo creo que se simplifica más. Sí, ¿Qué opinas tú, Nelson? Más sencillo porque había dualidad de criterios. Claro. Cuando sí, cuando no emito la liquidación de compras. Si le tomo o le desgloso o si es el total de la transacción. Y se duplicaban los comprobantes porque está la nota de venta emitido por el contribuyente de régimen popular y por el otro lado la liquidación de compras. Entonces tributariamente había dos documentos. ¿Y cuál meto en el ATS? ¿Cuál pongo en el ATS? Aparte de eso, que nosotros los que en teoría leíamos un poquito el artículo, decíamos solo emita la liquidación de compras, no le pida la nota de venta, pero el contador a veces somos muy desconfiados, pedíamos la nota de venta y la liquidación y a veces no sabíamos a quién hacerle caso, si al asesor o al SRI o el contador por su, a veces el sentido de querer hacer las cosas más reforzadas. Complicado, ¿no, Nelson? ¿Qué opinas tú? Sí, muy complicado, la verdad. Ahí está un poco más sencillo. Lo que me sorprendió también es la modificación en las exclusiones. Hay ciertas actividades que ahora ya no están excluidas, otras que ahora están excluidas. Pero para el 2024 hay que aclarar. Sector del taxismo, de la parte de transporte. Transporte está excluido excepto taxis, ¿no? 2024 taxis es ahora régimen RIMPE negocio popular. 2024. Los artesanos, ¿qué te pareció? Sí, también. Un régimen que estaba RIMPE, ahora va a ser régimen general, pero 2024. Así es. Qué interesante, Nelson. Y a mí me ha encantado esta parte de aclarar el tema, por ejemplo, de los negocios populares, el tema del IVA. Recuerde, ese es julio 2023. Pero todo el resto es 2024. ¿Qué opinas de este impuesto único de los pronósticos deportivos? Pronósticos deportivos. Bueno, me parece espectacular que se haya creado este impuesto y creo que hay muchas actividades como esa que deberían ser sujetas de imposición. El punto negativo que veo ahí es que mi interpretación al respecto es que no le estamos cobrando a la empresa no residente, que es usual que esos pronósticos deportivos están comercializados, son prestados por empresas que no residen en Ecuador. Al final, pues a la empresa no residente no le estoy cobrando nada
¿Y a quién le estoy cobrando? Es al usuario. ¿Por qué? Porque en la tarjeta de crédito es en donde va a salir ese valor adicional. Si es que es a través de transferencias, couriers, etcétera, igual va a ser, van a actuar como sustitutos, es decir, siempre va a terminar pagando el usuario en Ecuador. Entonces, pero quizás con esto no le estaremos obligando a que el usuario prefiera utilizar estas plataformas, las que ya están acá legales, claro. Porque algo de lo que se hablaba es que ya hay muchas plataformas acá que han venido a generar su establecimiento permanente, su residencia, y que ya están haciendo muchísimo, he visto ya, pero eso aunque no creas, muchísima publicidad. Así y el otro día te cuento que estaba en una reunión y veía que una dama hacía un pronóstico deportivo en su celular, impresionante. Y yo les decía, esto no va a salir. No van a dejar de hacer sus pronósticos deportivos, cóbreles impuestos. Sí. Así que de alguna manera es mejor que esté regularizado. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. O sea, eso, si es que va a fomentar a que las empresas vengan y se nacionalicen acá, qué mejor, ¿no? Porque obviamente va a haber una competencia un tanto fuerte, porque voy a preferir comprar a alguien local, porque ahí no voy a pagar ese 15% adicional, y posiblemente incluso tenga que pagar impuesto a la salida de divisas si es que ya supero los montos exentos. Entonces, en este caso, si es que compro una empresa local, es la empresa local la que tiene que pagar el 15%. Y si es que tienes suerte y te ganas el premio, y pues tendrás que pagar tu 15%, 15% sobre el premio. Hay que tener suerte también. Sí. Y bueno, como dije, aparte que ellos dicen que es un tema estadístico y que por eso no confundan con el tema de apuestas, que es otra cosa, y que por eso tenían un informe favorable de la Procuración, y que bueno, yo digo, esto no va a salir. Esto la gente va a seguir haciendo estos pronósticos deportivos, mejor que les cobren los impuestos y que mejor esté transparente. Y creo que por ese lado fue el tema de que sí había un tema económico urgente, porque esto sí va a generar dinero al país. Así es. Qué interesante, Nelson. Siempre tus explicaciones para mí son muy claras, muy sencillas. ¿Hay algún otro punto importante? El de los espectáculos públicos. ¿Qué pasó con el IVA? Ahora graban 12%. Desde julio. Sí, exactamente. Desde julio hasta junio, 0%. A partir de julio, pues, el 12% de impuesto. Estas empresas que hacen estos espectáculos públicos, cuando emiten sus tickets, traigan un artista local o internacional, nos cobrarán a los consumidores pues con un IVA 12, ¿no es cierto? Así es. Qué interés. Pero no hay que confundir el artista por servicios artísticos y culturales, que esos seguirán siendo tarifa cero. Qué maravilla. Oye, Nelson, increíble. Este decreto 742, en esencia, con estas reformas, yo pienso que productivo. Sí, muy bueno. A los tiempos, reformas que los pegaron al centro. Sí, creo que la reforma anterior respecto de la reducción del ISD, la que tuvimos ya de manera paulatina, fue una muy buena noticia, pero ahora creo que tenemos una reforma que casi en todo su contenido son puras buenas noticias. Excelente, Hay Nelson. Cositas que aclarar nada más. Excelente. Mándanos como siempre un mensaje más motivacional, que ya con todo lo que hemos escuchado en esta noche, para todos los contadores, para todos los emprendedores, para todas las personas naturales que recibimos esta buena noticia de la aprobación del decreto 742, y que siempre te queremos mucho y que te seguimos mucho en nuestro programa, y que para mí siempre es un privilegio tenerte en tu casa Tributación de Hoy, y que vamos a tener la seguridad que este programa se va a hacer viral. Vamos, Nelson, con una noticia para todas las personas que en esta noche nos han prendido el televisor y que mañana seguramente vamos a estar en todas las redes sociales. Vamos, Nelson, una noticia y una despedida en tu programa Tributación de Hoy. Cristina, pues primero muchas gracias nuevamente por la invitación, y a todos pues gracias por seguirnos de manera constante. Ahora hay cambios importantes que se han establecido en la normativa tributaria, y creo que es tiempo para poder analizarlos, poder ya determinar cuáles son los defectos, aplicarlos. Si bien es cierto, tendremos que esperar al reglamento, pero ya hay muchas cosas que hacer. Como decíamos, es una suma de buenas noticias para el régimen de impuesto a la renta de personas naturales, del régimen RIMPE. Entonces, a los tiempos, buenas noticias en el aspecto impositivo. Esperemos que, como estas buenas noticias, se vayan repitiendo en el tiempo. Muchas gracias y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Qué bueno comenzar con el programa, yo digo, preciso, el programa oportuno, con el decreto 742, Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. También tenemos que estar a la espera ya del reglamento a esta norma, y como siempre, cuando sea necesario, vamos a tener la presencia de Nelson Morales, un experto tributario.
de talla local e internacional. Y qué mejor hacerlo de manera inmediata. Apenas se publicó en registro oficial esta ley orgánica, hemos hecho un programa especial, un programa de estreno. Como siempre, soy su amiga Cristina Trujillo y nos volveremos a ver en una nueva edición de su programa Tributación de Hoy. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.